Hola, hola, mi gente turca favorita. QU Copyright, gusto enorme tenerlos a QU, de vuelta en nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas. Lo han adivinado. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las producciones que es N por venir, esas joyas que prometen conquistarnos y acaparar todas nuestras conversaciones. Prepárense porque en este vídeo vamos a explorar las 15 series turcas que, según nuestras investigaciones y las predicciones muy acertadas de los expertos, nos van a volar la cabeza en 2025. Han oído bien, 15 series que no se pueden perder, dramas, comedias, romances, thrillers, de todo y para todos los gustos. Vamos a analizar la sinopsis, los elencos confirmados, y algunos rumores jugosos que hemos escuchado por ahí, los directores a cargo, y por supuesto, las plataformas donde podremos disfrutarlas. Que tomen nota, hagan palomitas y a como superíndice 3 dense en sus sillones porque este recorrido por el futuro de las series turcas va a estar imperdible. Pero antes de comenzar con este festún de anticipación superíndice 3N, quiero pedirles un favor enorme, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias exclusivas, resúmenes imperdibles y todo lo que necesitan saber para estar al día con el mundo de las series turcas. Suscríbanse y sean parte de esta gran familia. Y ahora sin más preámbulos vamos a descubrir esas 15 series que nos esperan en 2025. Prepárense para un viaje lleno de emociones, intrigas y personajes inolvidables. Comenzamos con una serie que generando muchísima expectativa. Se titula Kader o El Círculo del Destino, y es un drama de con diéresis copyright poca ambientado en la Estambul de los aún más menos 20. La historia gira en torno a una joven llamada Leila, una mujer moderna y adelantada a su tiempo que lucha por abrirse camino en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. Leila, interpretada por la talentosísima Ayka Cinturán, se enfrenta a una serie de obstáculos y desafíos, desde un matrimonio arreglado hasta una conspiración superíndice 3N política que amenaza con destruir su vida. Lo que me entusiasma de esta serie es la combinación superíndice 3N de romance, drama y superíndice 3 rico y empoderamiento femenino. Además, el vestuario y la ambientación superíndice 3N prometen ser espectaculares. Los rumores apuntan a que se emitirá en Star TV y yo ya estoy contando los días para su estreno. En segundo lugar, tenemos una comedia romántica que promete hacernos reír a carcajadas. Se llama Tesadüf Aşk o Amor por Casualidad, y cuenta la historia de Deniz y Can, dos personas completamente diferentes que se conocen por un error en el aeropuerto. Deniz es una abogada exitosa y organizada, mientras que Can es un músico bohemio y despreocupado. A pesar de sus diferencias, surge una chispa entre ellos, y lo que comienza como una simple confusión superíndice 3N se convierte en una historia de amor llena de enredos y situaciones hilarantes. El elenco estuvo encabezado por Burak Deniz y Hande Erçel, una pareja que ya ha demostrado tener una química increíble en pantalla. Tesadüf Aşk tiene todos los ingredientes para convertirse en la comedia romántica de la más menos o. Se espera que se transmita por Fox Turquille. Ahora pasamos a un thriller psicológico superíndice 3 Jico que nos mantendrá al borde del asiento. Esrlar Odas o La Habitación superíndice 3N de los secretos, es una serie que explora los rincones oscuros de la mente humana. La trama se centra en un grupo de superíndice 3 logos que trabajan en una clínica de salud mental y que se ven envueltos en una serie de casos misteriosos y perturbadores. Cada episodio presenta un nuevo paciente con un trastorno mental diferente, y los superíndice 3 logos deben utilizar todas sus habilidades para descubrir la verdad de sus problemas. Sin embargo, a medida que profundizan en las historias de sus pacientes, también Copyright N comienzan a desenterrar sus propios secretos oscuros. Esrlar Odas promete ser una serie intensa y escalofriante con giros inesperados y actuaciones impactantes. Se dice que Quantatl podrá ser el protagonista, aunque aún no es confirmado. La plataforma de streaming Blue TV podrá ser su hogar. En cuarto lugar, les presento Aknimtian o El Examen del Amor, un drama familiar que explora las complejidades de las relaciones humanas. La serie cuenta la historia de la familia Demir, una familia adinerada y aparentemente perfecta que vive en Estambul. Sin embargo, detrás de la fachada de felicidad se esconden secretos, mentiras y resentimientos que amenazan con destruir el vínculo familiar.
Cuando el patriarca de la familia muere repentinamente, sus hijos deben enfrentarse a sus propios demonios y luchar por el control del imperio familiar. Aknimtian es una serie que nos hará reflexionar sobre el amor, la lealtad y el perdu superíndice 3N. El elenco es impresionante con nombres como Beren Saat y M. Emmet Gunsur confirmados. Se espera que se emita en Show TV. Número 5. Una serie que fusiona el drama judicial con el thriller de acción superíndice 3N. Se llama Adalet Zinciri o Cadena de Justicia, y sigue la vida de Aslan, un joven abogado idealista que lucha por defender a los inocentes en un sistema corrupto. Aslan se enfrenta a poderosos enemigos que están dispuestos a todo para proteger sus intereses, pero con diéresis copyright él no se rinde y sigue luchando por la justicia, incluso si eso significa poner su propia vida en peligro. Adalet Zinciri promete ser una serie emocionante y llena de adrenalina, con escenas de acción superíndice 3N espectaculares y un guión inteligente y bien estructurado. Aras Buluti Inemli es el nombre que se suena para interpretar a Aslan. Se rumorea que Netflix podrá estar interesado en adquirir los derechos de esta serie. Ahora, en sexto lugar, les presento una serie de ciencia ficción superíndice 3N que nos transportará a un futuro disto superíndice 3 pico. Yarnithleri, o Las huellas del Mau más menos Ana, nos muestra un mundo devastado por el cambio climático y la superpoblación superíndice 3N. La humanidad se ha visto obligada a vivir en ciudades subterráneas, donde los recursos son escasos y la vida es dura. Un grupo de superíndice 3 venes rebeldes decide salir a la superficie en busca de una nueva esperanza para la humanidad. Yarnithleri es una serie ambiciosa y visualmente impactante que nos hará reflexionar sobre el futuro de nuestro planeta. Todavía no hay mucha información superíndice 3N sobre el elenco, pero se sabe que será una producción superíndice 3N de gran presupuesto. Se espera que se emita en una plataforma de streaming internacional. En su copyright-timo lugar, tenemos un drama isto superíndice 3 rico que nos trasladará al Imperio Otomano. Harem Esrar o Secretos del Harem explora la vida de las mujeres que vivan en el harem del Sultán, un mundo lleno de intrigas, ambiciones y pasiones prohibidas. La serie se centra en la historia de Kosem Sultán, una de las mujeres poderosas e influyentes del Imperio Otomano. Harem Esrar promete ser una serie llena de drama, romance y suspense, con un vestuario y una ambientación superíndice 3N lujosa y detallada. Se espera que sea protagonizada por Demet Özdemir, aunque aún no hay confirmación superíndice 3N oficial. Podrá ser emitida por TRT1, la cadena pública turca. Número 8. Una serie de misterio que nos mantendrá adivinando hasta el final. Cape Rularadas o La Isla de las Almas Perdidas cuenta la historia de un grupo de personas que se despiertan en una isla desierta sin recordar que copyright Nesson ni CEU superíndice 3 mo llegaron a Yu. A medida que intentan reconstruir sus identidades, descubren que la isla guarda un oscuro secreto. Cape Rularadas promete ser una serie llena de suspense y giros inesperados, con personajes complejos y una atmósfera superíndice 3 esfera inquietante. El elenco es relativamente desconocido, pero se espera que cuente con superíndice 3 venes talentos prometedores. Aún no se sabe copyright cadena o plataforma la emitirá. Ahora, en noveno lugar, les presento una comedia dramática que nos tocará, El Corazu superíndice 3N. Ayat Renkleri o Los colores de la vida, cuenta la historia de un grupo de amigos que se reúnen después copyright ese de muchos aún más menos o si se dan cuenta de que sus vidas no han resultado como esperaban. A pesar de sus problemas y frustraciones, deciden apoyarse mutuamente y encontrar la felicidad en las más menores cosas de la vida. Ayat Renkleri es una serie lida y conmovedora que nos hará reír y llorar al mismo tiempo. El elenco estuvo encabezado por veteranos actores turcos muy queridos por el público. Se rumorea que ATV podrá ser la cadena que la transmita. En du copyright-timo lugar, tenemos un drama deportivo que nos inspirará a perseguir nuestros sueños más menos os. Sampillonlar Ligi o Liga de Campeones cuenta la historia de un equipo de fútbol de barrio que lucha por llegar a la cima. La serie se centra en la vida de los jugadores, sus entrenadores y sus familias, y explora los desafíos y las recompensas de perseguir una pasión superíndice 3N. Sampillonlar Ligi promete ser una serie emocionante y motivadora, con escenas de fútbol espectaculares y personajes en aún más menos hables. Se espera que sea protagonizada por Kerem Bürsin, un gran aficionado al fútbol. Se dice que Bein Connect podrá estar interesado en los derechos de transmisión superíndice 3N.
Ahora pasamos al puesto número 11 con una serie que promete mucho misterio y acción superíndice 3N. Se llama Golge Aplar, algo así como Cazadores de Sombras. La trama se centra en un grupo de agentes secretos que trabajan para una organización superíndice 3N encubierta encargada de proteger al mundo de amenazas sobrenaturales. Cada miembro del equipo tiene habilidades especiales y un pasado misterioso que los atormenta. Golge Aplar combina elementos de fantasía, thriller y acción superíndice 3N en una propuesta visualmente atractiva. Se rumorea que Atayu Lusoi podrá ser el protagonista, aunque aún no hay nada confirmado. En el número 12 tenemos a Ile Slar, Secretos de Familia, un drama intenso sobre las relaciones familiares y las mentiras que se esconden detrás de una fachada perfecta. La historia gira en torno a una familia adinerada y aparentemente feliz, pero cuando la hija mayor regresa a casa después copyright de aún más menos os de ausencia, viejos secretos comienzan a salir a la luz, amenazando con destruir todo lo que han construido. Ile Slar promete ser una serie llena de suspense y drama, con personajes complejos y situaciones que nos harán reflexionar sobre la naturaleza de la familia. Llegamos al puesto 13 con Yeniden Baslamak, que podríamos traducir como Volver a empezar. Esta serie nos cuenta la historia de Elif, una mujer que después copyright de sufrir una gran copyright vida, decide mudarse a un pequeño más menos o pueblo costero en busca de una nueva vida. Ayu conoce a personas que la ayudaron a sanar sus heridas y a encontrar de nuevo la felicidad. Yeniden Baslamak es una serie conmovedora y optimista que nos recuerda que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. En el penúltimo lugar, el número 14, tenemos Karanlık Noche Oscura. Esta serie es un thriller psicólogo superíndice 3 ambientado en Estambul. La trama se centra en un detective atormentado por su pasado que se ve envuelto en la investigación superíndice 3N de una serie de asesinatos que parecen estar conectados con un culto secreto. Karanlık promete ser una serie oscura y perturbadora, con una atmu superíndice 3 esfera opresiva y giros inesperados. Y finalmente en el puesto número 15 tenemos Umut y Luz de Esperanza. Esta serie es un drama social que aborda temas como la pobreza, la desigualdad y la discriminación superíndice 3N. La historia se centra en la vida de un grupo de personas que viven en un barrio marginal y que luchan por sobrevivir en un mundo injusto. A pesar de las dificultades, encuentran la fuerza para seguir adelante y nunca pierden la esperanza de un futuro mejor. Umut es una serie que nos hará reflexionar sobre la realidad social y nos inspirará a luchar por un mundo más justo. Y hasta aquí llegamos con nuestro recorrido por las 15 series turcas que, si todo va según lo previsto, nos robaron en el corazón superíndice 3N en 2025. Espero que hayan disfrutado de este adelanto y que tu copyright tan emocionados como yo por ver estas nuevas producciones. Hemos explorado dramas de con diéresis copyright poca llenos de pasión superíndice 3N e intriga, comedias románticas que nos harán reír carcajadas, thrillers psicólogo superíndice 3 que nos mantendrán al borde del asiento, dramas familiares que nos tocaron en el corazón superíndice 3N, series de acción superíndice 3N que nos dejaron sin aliento, e incluso ciencia ficción superíndice 3N que nos harán reflexionar sobre el futuro. Hemos hablado de elencos de ensueño, de directores talentosos y de plataformas que se disputan los derechos de estas series. Un verdadero abanico de opciones para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención superíndice 3N, y que la o más menos adan a su lista de series por ver. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿De estas series les emociona mucho? ¿Hay alguna otra serie que creen que debería estar en esta lista? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y para finalizar, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright aman las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con noticias, análisis y resúmenes del fascinante mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la superíndice 3 Sima.